Buenos días, hermanos y hermanas, compañeros de este estudio. Estamos adelantando desde hace unas semanas ya en el tema de demonología. Es nuestra séptima reunión y continuando con el desarrollo que veníamos dando, vamos a hablar hoy de lo que es el enfoque de la demonología desde sus orígenes en eh, el antiguo continente, las primeras culturas. Vamos a dar un breve paseo para conocer algo de estas culturas, como son la cultura griega, la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, que es básicamente donde se originan una gran cantidad de los elementos que mueven hoy día la demonología moderna y que fueron adoptados en gran medida por eh, las grandes religiones que compartimos. De ahí la gran importancia que había de tener este, esta introducción sobre las religiones del mundo. Recuerdan que esos fueron nuestros primeros temas y precisamente era para que cuando hiciéramos referencia a ellas, estuviéramos allí, alguna reseña bibliográfica, alguna reseña cognitiva que nos permitiera ubicarnos en un tiempo, en un lugar y en una geografía determinada. Así las cosas, entonces arrancamos el día de hoy, declamamos a Dios, que es nuestro Padre Celestial, que tenga misericordia de todos nosotros, que nos acompañe en este proceso, en este caminar, que por favor sea paciente con nuestra torpeza, con nuestro comportamiento, que por favor sea quien nos acompañe en su Santo Espíritu en nuestro diario caminar, que su Santo Espíritu nos guíe a través de la verdad. Y le damos gracias por todo cuanto nos ha dado, nos ha permitido y nos ha otorgado inmerecidamente. Padre, a ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Continuamos entonces retomando el tema de lo que se determinaba como lo demoníaco en las culturas mesopotámicas. Realmente la cultura mesopotámica no tenía una directriz que apuntara a un ente o a una entidad que fuera demoníaca como tal. Y para poder entender o comprender esto, vamos a los orígenes que hay en los libros mesopotámicos sobre lo que fueron los orígenes de la humanidad. La cultura mesopotámica tenía un único Dios, un gran Dios, un ser superior, que a su vez tenía una cantidad de dioses distribuidos por todo el mundo. Y los dioses fatigados, cansados de hacer una serie de labores y de cosas, clamaron a este Dios superior y el Dios superior les dio, les entregó a la especie humana, para que fuera la especie humana precisamente la que desarrollara todas estas labores y de alguna manera fueran los sirvientes permanentes de esos otros dioses. Entonces la cultura mesopotámica tiene la creación, el origen de la humanidad como si fuese un regalo dado por ese ser superior a los dioses para que suplieran sus labores, de los dioses. Pero esa especie humana que fue por ese ser superior se empezó a multiplicar de una forma exuberante. Y cuando se empieza a multiplicar, empieza a ser una especie muy ruidosa, empieza a ser una especie muy, de mucha laraca. Y eso conlleva que los dioses se asocien para pedirle a ese ser superior, hombre, no, definitivamente no pudimos con ese regalo que usted nos dio, necesitamos
que nos quite eso, que se nos volvió más un estorbo que una ayuda. Y ese ser superior lo que hace es, a través de un diluvio, ojo ahí con el tremendo parecido con el diluvio cristiano que hay en Génesis, a través de un diluvio, entonces retiran todos los seres humanos, precisamente para dar gusto a esos dioses que eh, estaban cansados del ruido de la especie humana. Allí hay un elemento dentro de esa breve historia, lo que es la creación de la humanidad, de la cultura mesopotámica, y es qué pasaba con los muertos. Es decir, cuando un ser humano se moría, ¿qué pasaba? Resulta que la cultura mesopotámica tenía un lugar a donde todos los que morían allá iban a parar. Se llamaba el Arayu. El Arayu era lo que correspondería hoy en día al inframundo. Un lugar por allá, pues, enterrado, donde el que entraba al Arayu no podía volver a salir nunca. Allí, pues, estaba condenado a permanecer básicamente como el alma, no el cuerpo, porque el cuerpo se descomponía. Ellos no consideran que el cuerpo valiera absolutamente nada. El cuerpo simplemente era un medio, un elemento físico que ayuda a manifestar lo que hubiera en el interior, es decir, en esa alma. Y en el Arayu, como les decía, lo que entraba al Arayu no salía, eso se quedaba allá. Y dice pues la leyenda de la historia de los pueblos mesopotámicos que habían dos hermanos. Los dos hermanos eran Yanana y Anana y Ishtar. Ishtar y Anana, esos dos hermanos, eran los hermanos menores del administrador, por llamarlo así, de el Arayu. Y ese administrador del Arayu tenía una potestad de Dios de guardar una cantidad de elementos, de tener, por así decirlo, las llaves del Arayu para que nadie saliera. Y ese Dios era Ereshkigal. Ereshkigal era el administrador del Arayu y a su vez tenía dos hermanos menores, que eran Yanana e Ishtar. Resulta que Yanana e Ishtar fueron a visitar a Ereshkigal, allá al inframundo, al Arayu, y se quedaron encerrados dentro del Arayu. Y de ahí surge toda una doctrina, si se puede llamar, surge toda una historia muy interesante de los mesopotámicos, y es que cuando fueron a salir no podían salir. ¿Por qué? Porque habían unos guardianes conocidos como los 7 espíritus del abismo. 7 espíritus del abismo. Esos 7 espíritus del abismo eran los carceleros, por llamarlo de alguna manera, eran los que no permitían que las personas salieran del Arayu. Entonces, estando allí Ishtar y Anana, empezaron a tramar la forma de salir del Arayu. Y empezaron a encontrar que cada uno de estos carceleros, de estos 7 espíritus de la Biblia, cada uno tenía una misión o una connotación muy importante. Así pues, dentro de los que pude yo averiguar, aparece Ashaku.
Ashaku era uno de los 7 espíritus del abismo y Ashaku era el encargado de afectar la cabeza de los seres humanos, es decir, de traer los pensamientos, los dolores, todo esto que ocurría en el cerebro era menester de Ashaku, uno de los 7 espíritus del abismo. Otro de ellos era Nantaru. Nantaru era otro de esos 7 espíritus del abismo encargados de afectar la garganta. Entonces era el encargado de que usted no pudiera gritar para que lo sacaran del araña. Ese que no lo dejaba usted gritar ni hablar con los demás. Pero recordemos que Ishtar y Anana eran dioses. Los hermanos menores del administrador, del letrero de alguna manera, era Esquigal. Y entonces, este Nantaru no permitía que saliera voz de la garganta de los que están allí, pues detenidos o asignados. Otro de esos 7 espíritus del abismo era Utuku. Utuku. Utuku era el encargado de afectar el cuello. Entonces el cuello no podía mover, no podía girar. Y este Utuku, le repito, era uno de esos 7 espíritus del abismo y lo que hacían era cada uno con una función específica. Y así mismo había otro que llamaba Alu, que era el encargado de afligir el pecho. Entonces, a manera de conclusión preliminar de la cultura mesopotámica, la cultura mesopotámica entonces no tenía como tal una figura demoníaca, no tenía como tal una figura que permitiera generar ese estatus de ser demonio, de ser diablo, de ser un satanás. No había forma. ¿Sí? Pero sí existían estos 7 espíritus del abismo que tenían, como les decía, que fueron descubiertos por Yanana e Ishtar, esas funciones que tenían. Entonces, podríamos decir a manera de conclusión que los demonios, la cultura mesopotámica, obedecían más a una función de carceleros, de ser los vigilantes del arayo. ¿Sí? Dice también por algunas de las leyendas mesopotámicas que estos 7 espíritus del abismo eran tan feos y eran tan horribles que cuando eventualmente uno de ellos salía a la superficie a atormentar a algún hombre o a algún ser humano, la mejor forma era mostrarle una foto, una imagen de él mismo. Y que el demonio era tan feo, pues este personaje era tan supremamente horrible, que cuando él se veía a sí mismo salía despavorido. Muy particular, pues eso, porque, bueno, en fin, ¿cómo habrán hecho para poder tomarle la foto, para poder hacer el video? No sé. Reitero, esto es dentro de la historia, dentro de la leyenda, dentro de los antecedentes de esa cultura mesopotámica, que allí pues recuerden, es una de las más antiguas del mundo, y allí precisamente habían unos documentos tan interesantes como el famoso Código Hammurabi, que era ese código que permitía ejercer justicia, que permitía pues como ser el referente legal y jurídico de ese momento histórico. Todo eso nació allá en Mesopotamia, de allá pues viene todo esto. Vamos a ver nuestra siguiente cultura, a ver qué pasa con la siguiente cultura de esos de la antigüedad. Aquí hay una historia muy interesante, y es que empieza uno a ver cómo muchas de estas producciones cinematográficas, muchas de estas películas que nos han enseñado a ver, que nos han cautivado durante muchos años, tienen pues de alguna manera asidero en esta tradición egipcia, en esta información egipcia. Y cómo a su vez
tienen una cantidad de elementos muy fascinantes que le permiten a uno de alguna manera ir entendiendo de dónde vienen elementos que aún hoy día se utilizan y que fueron pues bastión, especialmente de esas religiones monoteístas, como son eh, el Islam, el cristianismo, ¿cuál más? Se me van. Y el judaísmo. Judaísmo, cristianismo e Islam son tres de las grandes religiones monoteístas y muchos de los principios que se tienen en estas tres religiones vienen precisamente de gran parte de esa doctrina egipcia. Vamos a ver básicamente de ellos, vamos a ir desarrollando el tema. Resulta que los egipcios tenían dos particularidades muy grandes y muy distintas a las que tenía el imperio de Mesopotamia. Mesopotamia. Y estos dos elementos era que a diferencia de la muerte en Mesopotamia, donde usted simplemente va con su alma al Aruyo, aquí los egipcios decían, usted cuando muere tiene que llevar el cuerpo, ay, ¿cómo lo va a dejar? Tiene que llevar el cuerpo. Cuando usted muere tiene que llevar el cuerpo. Entonces el cuerpo juega un papel muy importante en este proceso de Jairo, la señora. ¿tú nos puedes repetir lo de los egipcios, que es que se nos fue como la onda? ¿Desde qué parte? No, solamente cuando lo que empezó a hablar de los egipcios después de que dijo que habían las religiones monoteístas, que era el Islam, el cristianismo y el judaísmo, y dijo algo de los egipcios y Sí, no que los entendimos. egipcios tenían pues dos grandes condiciones que lo hacían muy diferentes a la cultura mesopotámica, al imperio mesopotámico. Y esas dos connotaciones eran la primera, el cuerpo, que para los egipcios el cuerpo sí tenía un papel muy importante, muy importante. De hecho, los egipcios cuando una persona moría había que empacarla pues en su tumba con todo el cuerpo, es que lo va a necesitar, el cuerpo es de él. Y de ahí nace la costumbre de la momificación. Ya vamos a ver más adelante algo de esto. Y el otro elemento que era fundamental era que Egipto estaba rodeado por todos lados de desiertos, unos desiertos muy áridos. Entonces casi que le tocó a Egipto ir desarrollando su cultura, su idiosincrasia, su credo, su teología solito. Ellos tuvieron que ir desarrollándose muy lentamente porque estaban separados de todo el mundo, estaban rodeados de desiertos, ¿sí? Salvo pues la parte del Nilo que en cierta época del año regaba todos estos valles desérticos, entonces había forma de cosechar, pero el resto del año llore papito, ahí no había nada que hacer, ¿sí? Entonces son estas dos grandes diferencias. La primera es la presencia del cuerpo y la segunda es que era un, un imperio rodeado de desierto. Entonces esto de alguna manera potenció el desarrollo teológico, cultural de Egipto. Entonces ya tenemos estos dos elementos que hacen muy importante y hacen trascendencia sobre la condición de su teología, de sus dioses. Y dos de estos elementos, les decía, estos dos elementos mencionaba hace un instante, que habían aportado elementos valiosos a lo que fue más tarde el desarrollo del cristianismo, del judaísmo y del islam, como los tres grandes representantes del monoteísmo.
Esas religiones de un solo Dios todopoderoso. Y dentro de esos aportes que hicieron los egipcios a estas tres culturas, tenemos en primer lugar la posibilidad o de una vida eterna feliz o de una vida en castigo o una vida que podríamos llamar en el purgatorio, aunque el purgatorio como tal es un término muy católico, muy cristiano católico, pero es algo similar al purgatorio, es decir, o usted pasa su resto de existencia después de la muerte, en ese paraíso, en esa vida feliz de la eternidad, o lo pasa en un lugar de castigo y angustia, y lo que definía el hecho de que usted pasara en uno o el otro lugar era un juicio. Entonces, el primer aporte que hacen los egipcios a estas tres grandes religiones monoteístas es la aparición de un juicio final cuando usted muere, que dependiendo del resultado de ese juicio, usted se va a ir o para una vida feliz y plena el resto del tiempo o a una vida de castigo y de depresión, de angustia, de tristeza, lo que podríamos llamar dentro del catolicismo ese purgatorio. ¿Listo? Y el segundo aporte valioso que hizo la cultura egipcia a estos tres grandes representantes de las culturas de las religiones monoteístas, reitero, cristianismo, judaísmo e islam, fue que la vida de ultratumba, es decir, la vida después de la muerte, estaba íntimamente vinculada al cuerpo. ¿Sí? Y eso dentro del cristianismo tiene una particular incidencia. ¿Por qué? Porque los cristianos, tanto los protestantes como los católicos, han echado mano de unos versículos bíblicos y han tratado de darle unas interpretaciones pues un poquito viciadas. De hecho, algunos de estos creyentes del cristianismo, por ejemplo, rechazan la cremación, aludiendo de que si a usted lo creman, entonces ¿dónde va a caer el cuerpo? ¿Sí? La Iglesia Católica, por ejemplo, manifestaba, yo no sé si todavía, manifestaba que la resurrección de los muertos era la resurrección de la carne. Una cosa totalmente extraña, por llamarla de alguna manera, tanto frente al concepto bíblico como al concepto de la resurrección como tal. ¿Sí? La resurrección que se plantea no es del cuerpo, entonces el que murió quemado ya no tiene cuerpo, entonces el que lo comieron los tiburones en alta mar ya no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo hacer eso? O sea, no encaja, ¿sí? Pero bueno, no estamos hablando en este momento del tema de la resurrección, sino de esos dos aportes que hizo la teología egipcia a las culturas o a las religiones monoteístas. Entonces, repitamos, el primero es que usted tiene un fin, o en un cielo, en una vida llena de plenitud, de alegría, de paz, o en un infierno, dependiendo del resultado de un juicio. Ahora vamos a ver quiénes hacían el juicio y cuáles fueron las medidas, cuál fue la rosca para que usted siempre pasara el juicio. Viene la corrupción. Y la segunda era que su vida posterior, bien fuera en ese infierno, en ese purgatorio o en ese cielo, estaban íntimamente vinculadas al cuerpo. Entonces esos dos son elementos que aportaron a esas culturas monoteístas de hoy en día.
Vamos a empezar a hablar de los dioses, algunos de los dioses egipcios, y vamos a ver de dónde viene ese concepto del diablo, ese concepto satánico que tiene la teología egipcia, de dónde vienen los demonios de Egipto. Resulta que una historia muy interesante, la verdad es que me deleité pues, haciendo la preparación de esta reunión del día de hoy, porque además de que me gusta la egiptología, también me gusta mucho la historia. Entonces me deleité, pues es una cosa muy, muy especial. Resulta que básicamente habían dos dioses en Egipto. Los dos grandes dioses que rigieron, por llamarlo de alguna manera, la cultura egipcia fueron dos: Set y Horus. Fueron los dos grandes dioses. Set y Horus. Set era el encargado del Ombos, es decir, del Egipto alto, alto geográficamente, de los ricos, ¿no? El Egipto alto, la parte alta de Egipto. Y Horus era el encargado o era el dios del Bajo Egipto. ¿Listo? Resulta que Set era hijo de Nut, que era el dios del cielo, y de Get, que era el dios de la tierra. Set era hijo de Nut y de Get. Resulta, si de pronto se nos llega a acabar el tiempo en televisión es muy breve, lo volvemos a conectar con el mismo libro. Entonces, resulta que Set, siendo hijo de Nut y de Get, tuvo tres hermanos. Set tuvo tres hermanos, que eran Osiris, Isis y Neftis. Set, que era el dios de la parte norte del Alto Egipto, tuvo tres hermanas, que eran Osiris, Isis y Neftis. Entonces, los dioses solo podían casar entre dioses. Es así como Set se casó con Neftis y Osiris se casó con Isis. Del matrimonio entre Osiris e Isis nació Horus. Ya vamos viendo para dónde va la cosa. ¿Listo? Entonces de allí vienen Set y Horus. Horus era hijo de Osiris e Isis. ¿Listo? Resulta que Set se llenó de celos, se llenó de motivos y asesinó a Osiris. Lo asesinó, lo desmembró, lo partió en pedazos y lo regó por todo el desierto. Y cuando hizo esto, se ganó la enemistad de Neftis, de Isis y del mismo Horus. Y resulta que Isis recogió todos los pedazos de Osiris y lo empezó a armar otra vez. Empezó a pegar las partes, a buscarle a pegar las partes del cuerpo de Osiris. Y le devolvió la vida. Y entonces Set, cuando eso ocurre, fue expulsado de ese rango de los dioses y fue expulsado al desierto. Y allí nace, precisamente con esta historia, nace la creencia del bien y del mal, o del diablo y del Dios bueno, de los egipcios. Entonces, Osiris es considerado el Dios benéfico y creativo. Ese es el que da la vida. ¿Por qué? Porque le dio la vida a Osiris. Perdón, fue el que volvió a la vida.
Osiris fue el que volvió a la vida. Entonces, Osiris es el dios de lo bueno, de lo benéfico, el que es capaz de regenerarse. Mientras que Set fue el maléfico, el torcido, el destructor, el enemigo. Dentro de algunas culturas se identifica a Set como Baal Resmet. Baal Resmet en la cultura cananea era la representación de Set. Aquellos que vieron esa película de Hollywood que llamaba El Rito con Anthony Hopkins, recuerden que el demonio que posee a Anthony Hopkins se llamaba Baal. Entonces aparece aquí que en la cultura cananea Baal Resmet era precisamente la representación de Set. Y en la cultura hitita, esa representación de Set se daba a través de un dios que llamaba Teshna. Teshna era la representación hitita de Set. Entonces Set aparece como ese diablo, como ese Satanás, como esa maldad encarnada en un hombre que tiene cabeza de animal. Y era representado en animales como el escorpión, la culebra, el hipopótamo, un cocodrilo, es decir, unos animales que son mortales para el ser humano o que tienen un veneno muy poderoso. Lo más particular es que Set fue el inspirador de los nombres de varios de los faraones. Tenemos, por ejemplo, Seti. Tenemos, por ejemplo, Setnahat, Seti, Ramsés II. El mismísimo Ramsés colocaba un sinónimo en sus papiros como el amado de Set. Ramsés II, el que persiguió a Moisés cuando salió el pueblo. Entonces, miren todo lo que se va dando. Y dentro de esto, la próxima reunión que vamos a ver sobre la demonología griega, vamos a empezar a ver el vínculo que se genera, y me permito traerlo a colación antes de, porque los helenos identificaban a Set, este diablo egipcio, lo identificaban con Tifón. Y Tifón no fue sino nada más y nada menos el enemigo mortal de Set. Ojo. Entonces, Osiris era el que se encargaba de hacer el juicio a los muertos. ¿Por qué? Porque Osiris era el benefactor, era el Dios bueno. Entonces, él es justo. Osiris es justo, que Osiris haga el juicio. A ver quién se va para esa vida alegre y de paz y tranquilidad, o quién se va para ese sufrimiento eterno. Resulta que Osiris, a través de dos auxiliares que eran Tot y Anubis, Anubis era el dios de la muerte, Tot y Anubis encargaban en un tercero que se llamaba Maat el cuestionario, que tenía 42 preguntas. Entonces, al que se moría le hacían el cuestionario las 42 preguntas. Dependiendo de la respuesta, se pesaba el corazón del muerto, y en un lado de la báscula está el corazón y al otro lado había una pluma de Maat. Si el corazón pesaba más, entonces usted se salvaba, usted se iba para esa vida eterna, feliz y alegre. Pero si la pluma de Maat pesaba más, su merced se iba a esa condenación. Resulta que de allí sale el famoso libro de los muertos. Resulta que el libro de los muertos no era más que las respuestas buenas de esas 42 preguntas. Entonces, a todo el que moría lo enterraron con el libro de los muertos, para que cuando le hicieran las preguntas, el hombre respondiera de ahí del libro, empezaba a hojear el libro de los muertos, están todas las respuestas. Entonces, era una forma de hacerle trampa al juicio de Osiris. Es así como
concluyendo, en la cultura egipcia no existen demonios como tal, existen justicieros y un solo ser maligno que se llamaba Set. Es así como entonces vamos concluyendo esta presentación de la demonología en las culturas antiguas. En nuestra próxima reunión estaremos hablando de la demonología desde la cultura griega y empezaremos allí a avanzar y a entrar en el tema profundo de lo que realmente es la maldad para nuestro momento actual y la demonología con un enfoque un poco más sustentado. Que tengan un muy buen, feliz y bendecido fin de semana. Muchas gracias. Chao, gracias.